Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan a una nueva exploración detallada. Hola, ¿qué tal? La misión que tenemos hoy es desentrañar una de las preguntas filosóficas y sociológicas más grandes de nuestra época. Ujú. Una tensión que, digamos, sentimos casi todos los días, sin darnos cuenta. La gran interrogante es la siguiente. A ver. ¿Somos los seres humanos, individuos completamente independientes? O sea, entidades soberanas que eligen su propio destino partiendo desde cero. Claro, la visión clásica. ¿O somos, en el fondo, el producto inevitable de las comunidades, las tradiciones y los lazos históricos que nos rodean? Exacto. Es un tema que toca la fibra misma de cómo entendemos la libertad, el deber y la sociedad en la que vivimos. Y, la verdad, es el punto de partida perfecto para este análisis. Sí, totalmente. Porque para entender la magnitud de esa pregunta, tenemos que viajar a un momento histórico muy específico. El comunitarismo no es simplemente un concepto flotando en el vacío. No surgió de la nada. Para nada. Surgió con mucha fuerza en el mundo anglosajón durante la década de 1980. Y es crucial que quienes nos escuchan entiendan que no nació como un partido político estructurado. Ni con un manifiesto único. Ajá. Más bien fue una reacción intelectual directa, una especie de freno de mano contra el individualismo que dominaba el liberalismo político de esa época. Específicamente fue una respuesta a una obra monumental que lo cambió todo. Teoría de la justicia, publicada por el filósofo John Rawls en 1971. Esa misma. Es que Rawls planteó un escenario donde el individuo y sus derechos lo eran absolutamente todo. Y el diagnóstico que hacían los pensadores que se agruparon bajo la etiqueta de comunitaristas era bastante oscuro frente a esa visión. Ujú. Figuras como las Dyer Fintar, Michael Sandel, Charles Taylor y Michael Walzer observaban las sociedades occidentales de finales del siglo XX y compartían una profunda preocupación. Veían una sociedad que sufría de atomización. Claro, notaban una erosión acelerada de los lazos solidarios tradicionales y un empobrecimiento alarmante del debate moral. Sí, una desconexión total. Porque parece que todas las decisiones vitales y políticas se estaban reduciendo a un frío cálculo de costos y beneficios. O a reclamar derechos sin asumir ninguna responsabilidad. Así es. Bueno, vamos a desglosar esto, porque estas ideas de recuperar la comunidad no salieron de ayer en la tarde. Tienen un linaje filosófico que atraviesa siglos. Totalmente. Estas raíces se hunden en lo más profundo de la filosofía occidental. Comienzan nada menos con Aristóteles y su famosísima concepción del ser humano como un zoon politikon. Un animal político. Exactamente. Pero es vital entender qué significaba esto para él. Para Aristóteles, la vida buena, la plenitud humana, no es algo que alguien pueda alcanzar yéndose a vivir solo a una montaña. No te puedes aislar en una cueva y alcanzar la realización. Imposible. Solo se alcanza dentro de la polis, en la ciudad-estado, participando activamente en la vida pública. La comunidad no era un mal necesario o un simple pacto de no agresión para que no nos robemos los unos a los otros. Claro, era el único escenario posible para ejercitar las virtudes. Así es. Y avanzando mucho en el tiempo, encontramos otra piedra angular en el pensamiento de Hegel. Y Hegel entra al ruedo para debatir directamente con otra visión súper individualista, ¿cierto? Ujú. La moralidad abstracta que proponía Immanuel Kant. Exacto. Kant proponía imperativos universales, reglas morales abstractas que debían funcionar para cualquier persona, en cualquier época y lugar, usando pura razón desvinculada. Sin importar tu contexto. Sí. Y Hegel lanza una crítica feroz contra esa idea de una moral de laboratorio. Él propone el concepto de Sittlichkeit, que solemos traducir como eticidad. ¿Eticidad? Lo que Hegel nos dice es que las normas éticas no flotan en las nombres de la razón pura, están encarnadas, viven y respiran en instituciones históricas concretas. O sea, en la forma en que estructuramos la familia. Sí, en la sociedad civil, en las leyes del Estado. No hay moral sin el contexto histórico que le da sentido. Y esto me parece fascinante porque no solo se quedó en la filosofía pura y dura. La sociología clásica del siglo XIX también aportó piezas clave a este rompecabezas. ¿Oh sí? Hay una distinción clásica del sociólogo Ferdinand Tönnies que ilustra esto de maravilla. Él diferenciaba entre lo que llamaba Gemeinschaft y Gesellschaft.
Suenan complejos esos términos alemanes. Suenan súper complejos, pero bajado a la tierra es muy intuitivo. Imaginemos todos la diferencia entre vivir en un pueblo pequeño, esa comunidad orgánica basada en lazos familiares, donde conoces al panadero, ¿Sabes quién es su familia? sabes sus historias, hay un espíritu compartido. Eso es la Gemeinschaft. Ujú. Y luego está la Gesellschaft, que es la gran ciudad moderna, la sociedad mecánica. Ahí vas a un supermercado, pasas tus productos por una máquina de autopago y te vas. Sin hablar con nadie. Cero interacción real. Las relaciones son anónimas, son transacciones movidas puramente por contratos y por el interés propio. Y esa imagen captura perfectamente la ansiedad comunitarista. Ven al liberalismo como la filosofía perfecta para esa sociedad mecánica y anónima, y advierten sobre lo que perdemos en ese traslado. A partir de esa herencia, construyen 3 pilares conceptuales fundamentales para su teoría. Vamos con el primero. El primero es el concepto del yo situado. El liberalismo clásico nos pinta como individuos desvinculados, mentes racionales libres que deciden afiliarse a grupos si les conviene. Si sacan provecho. Ajá. Pero el comunitarismo argumenta que nuestra identidad es constituida por la comunidad. Fíjate que me encanta la analogía que se usa en nuestras fuentes para explicar esto. Es como si el liberalismo nos dijera que nuestra nación, nuestra religión o nuestra familia son como un abrigo. Un abrigo en el armario. Exacto. Un abrigo que cuelga ahí y que uno, como individuo soberano, puede decidir ponerse o quitarse a voluntad antes de salir a interactuar con el mundo. Ujú. Pero los comunitaristas te frenan ahí. Te avisen, no, esos vínculos no son tu ropa. Son tu piel. Son tu piel, son tus huesos. No puedes despojarte de tu historia familiar o cultural para razonar, porque son precisamente esas cosas las que te permiten razonar en primer lugar. Son la esencia de quiénes somos. Totalmente. Y esa comprensión profunda de quiénes somos nos lleva al segundo pilar, la prioridad del bien común. Desde la perspectiva liberal estricta, el Estado solo debe preocuparse por proteger los derechos de los individuos. Y ser una especie de árbitro neutral respecto a cómo deciden vivir. Exacto. Pero para el comunitarismo, la justicia no puede ser una herramienta puramente neutral. Tiene que basarse en aquello que la comunidad valora. Tiene que tomar partido. Sí, el bien común no es simplemente sumar las preferencias de los individuos como si fuera una encuesta de consumo. Es definir qué instituciones y prácticas fomentan el florecimiento de la sociedad como un todo. Por eso, los derechos individuales siempre van de la mano con las responsabilidades hacia esa comunidad. Y eso desemboca lógicamente en el tercer pilar, que es el valor inmenso que le otorgan a la tradición y a las prácticas compartidas. La moralidad no es un código matemático abstracto, reside en las narrativas. En las historias compartidas. En los cuentos que nos contamos desde niños, en las costumbres que han sobrevivido generaciones. Y ojo, para quienes nos escuchan, que esto no es un llamado a volver a las cavernas o a rechazar la modernidad por simple nostalgia. Para nada. Es un intento intelectual muy serio de frenar el aislamiento social. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque con estas armas conceptuales llegamos al gran choque tectónico de la filosofía política contemporánea. El gran debate. El gran debate contra John Rawls. Y para entender el impacto de este choque, tenemos que observar de cerca el experimento mental que propuso Rawls. Él quería descubrir cómo crear principios de justicia que fueran absolutamente imparciales. Su solución fue el famoso velo de la ignorancia. ¿Qué concepto visual tan potente? Lo es. Rawls nos pide que imaginemos a un grupo de personas reunidas para diseñar las leyes fundacionales de una nueva sociedad. Pero, y aquí está el truco, están cubiertos por este velo. Tienen que escribir las leyes sin saber qué posición ocuparán en esa sociedad. Es decir, están legislando completamente a ciegas sobre sus propias vidas. No saben si van a nacer en cuna de oro o en extrema pobreza. No saben si tendrán problemas de salud. No conocen su raza, su talento natural, ni siquiera saben si serán religiosos o ateos. Nada. Y según Rawls, como nadie sabe dónde le va a tocar caer, todos diseñarán reglas justas que protejan a los más vulnerables. Claro, por puro interés propio de no salir perdiendo, si te toca la peor parte. Para lograr que la justicia estuviera por encima de cualquier concepción de lo que es bueno. El Estado te garantiza la cancha pareja y tú decides a qué juego quieres jugar. Qué elegante suena en teoría. Sí, pero ahí es donde entra Michael Sandel,
uno de los pensadores comunitaristas más incisivos, y lanza una refutación categórica. ¿Qué le responde Sandel a todo esto? Sandel mira este velo de la ignorancia y dice, a ver, ese ser humano que nos pide imaginar Rawls es una ficción imposible. Un fantasma. Un fantasma, una entidad vacía, un individuo despojado de todos sus vínculos, de su historia, de sus lealtades. No es una persona libre tomando decisiones racionales. Sandel argumenta que somos incapaces de tomar decisiones morales reales si nos quitan nuestro contexto. Porque son precisamente nuestras obligaciones hacia nuestros padres, nuestros hijos o nuestras comunidades las que nos dan la brújula para saber qué es justo. Exacto, no podemos razonar en el vacío. Y luego entra Charles Taylor y sube la apuesta hablando de nuestra naturaleza dialógica. Taylor nos recuerda algo tan básico como el lenguaje. Fíjense, ninguno de nosotros inventó el idioma que hablamos. Lo heredamos. Lo aprendimos interactuando con otros. Descubrimos nuestra identidad rebotando contra otras personas, dialogando, a veces chocando. Taylor argumenta que necesitamos lo que él llama marcos referenciales ineludibles. Qué buen término. Sin esa cultura de fondo, todo tendría el mismo valor. No podríamos distinguir si un acto es de una valentía heroica o una simple imprudencia trivial, porque la comunidad es la que le da peso y significado a esas palabras. Y esta línea de pensamiento escala rápidamente hasta golpear el corazón mismo del liberalismo, la ilusión de la neutralidad estatal. Ese es el talón de Aquiles. Totalmente. El liberalismo promete un Estado que no impone ninguna visión moral, que solo es un árbitro imparcial. Pero el comunitarismo señala que esto es una fantasía en la práctica. Las decisiones legislativas más importantes siempre esconden una concepción sustantiva del bien. Pongamos ejemplos concretos, de los que se debaten todos los días. Pensemos en la gestación subrogada. Perfecto ejemplo. El Estado liberal tradicional podría intentar decir: yo soy neutral, que los individuos acuerden contratos libremente, es su vida. Pero los comunitaristas responden que el Estado no puede ser neutral aquí. No hay punto medio real. No lo hay. Si el Estado decide legalizar la gestación subrogada y tratarla como un contrato comercial válido, está tomando una postura moral profundísima. Está diciendo que la capacidad reproductiva humana es un servicio que puede comprarse y venderse en el mercado. ¿Y si la prohíbe? Si por el contrario la prohíbe, está diciendo que el cuerpo humano tiene una dignidad que lo excluye de la lógica mercantil. Sea cual sea la decisión, el Estado está imponiendo una visión moral. Inevitablemente. Pasa lo mismo con el servicio militar obligatorio o con cómo se define el matrimonio. No se puede legislar puramente sobre procedimientos administrativos sin tocar la moral. El concepto clave detrás de lo que mencionas es el telos, el propósito. Para debatir sobre esas leyes, tienes que preguntarte cuál es el propósito de esa institución. ¿Cuál es el telos de la medicina? ¿Cuál es el de la familia? Y al responder eso, ya dejaste de ser neutral. Ahora bien, lo destacable de este debate intelectual es que Rawls no hizo oídos sordos a todo esto. Rawls escuchó y ajustó. Sí, en 1993 Rawls publicó Liberalismo Político. Ahí ajustó su teoría e introdujo el consenso superpuesto. Básicamente aclaró: a ver, mi teoría no busca explicar la verdad profunda del universo ni del alma humana. Es solo una herramienta política práctica. Un manual de convivencia. Exacto. Personas que en su vida privada son católicas devotas o ateos militantes, con lazos comunitarios fuertes, pueden encontrar un punto de acuerdo político, un consenso superpuesto, para convivir pacíficamente en la plaza pública. Fue un debate que realmente elevó el nivel de ambos lados, y aunque hasta ahora hemos hablado de los comunitaristas casi como si fueran una sola banda tocando la misma canción, la realidad es que sus propuestas para solucionar estos problemas eran muy distintas. Lo fascinante aquí es que, bajo esa misma etiqueta, hay visiones profundamente variadas. Bueno, ayudemos a la audiencia a estructurar esto. Si prestamos atención a las 4 figuras principales, encontramos 4 visiones fascinantes de cómo curar a la sociedad. Tomemos a Alasdair MacIntyre, por ejemplo. MacIntyre es sin duda el crítico más radical y quizás el más pesimista del grupo. Él hace un diagnóstico brutal en su obra Tras la virtud. Sí, su perspectiva es bien sombría. Él sostiene que hemos perdido por completo la capacidad de tener un debate moral racional. Vivimos en lo que él llama emotivismo. ¿Emotivismo? Según MacIntyre, en la sociedad moderna, cuando alguien dice «tal política es injusta», no está apelando a una verdad compartida. En realidad solo está diciendo «esa política me hace sentir mal» o «no me gusta, dejen de hacerla».
El lenguaje moral se ha convertido en gritos emocionales tratando de manipular al otro. O sea, estamos usando las palabras de la moralidad, pero ya no sabemos qué significan. Exacto. Su solución es radical: abandonar este proyecto moderno y volver a construir pequeñas comunidades locales, volviendo a una ética de virtudes basada en las ideas de Aristóteles. Es como si nos dijera que estamos usando las ruinas de un edificio moral antiguo sin saber cómo se sostenía. Muy buena imagen. Pero por otro lado, tenemos a Michael Sandel, y su enfoque es distinto. No busca huir de las instituciones modernas, sino que propone algo llamado republicanismo cívico. Sí, Sandel quiere cultivar la virtud cívica de los ciudadanos y le preocupa muchísimo cómo la lógica del mercado se ha infiltrado en lugares donde francamente no pertenece. Claro, advierte que hay cosas en la vida, como la salud, la educación o la participación democrática, que se corrompen si las tratamos como simples mercancías al mejor postor. Ese contraste con McIntyre es muy revelador. Y luego entra Charles Taylor, que se centra en cómo construimos nuestra identidad en el mundo moderno. Taylor aporta una idea revolucionaria, ¿verdad? La teoría del reconocimiento. Él nos explica que, como nuestra identidad se forma en el diálogo constante con la sociedad, la mirada del otro importa muchísimo. Te define. Si la cultura mayoritaria invisibiliza, denigra o se niega a reconocer a una cultura minoritaria, no está siendo simplemente maleducada, está infligiendo un daño real y psicológico. ¡Wow! La falta de reconocimiento es una forma de opresión activa, porque deforma la manera en que esos individuos se ven a sí mismos. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿qué significa todo esto cuando pasamos a Michael Walzer? ¿Por qué él escribe sobre las esferas de la justicia? Nos dice que buscar una sola regla matemática para repartir todo en la sociedad es un error. Walzer argumenta que cada bien social tiene su propia lógica, su propia esfera. La atención médica tiene una lógica basada en la necesidad. Quien está más enfermo recibe atención primero. Exacto. El poder político tiene una lógica basada en el mérito ciudadano y el voto. El dinero tiene la lógica del libre intercambio. La injusticia real, lo que él llama tiranía, no es simplemente que alguien tenga mucho en una sola esfera. Entonces, ¿qué es la tiranía para él? La tiranía ocurre cuando un bien dominante, casi siempre el dinero, rompe sus fronteras y empieza a comprar cosas en esferas ajenas. A ver, bajemos esto a un ejemplo práctico. Claro, La teoría de la igualdad compleja de Walzer diría que está bien que alguien sea supermillonario y pueda comprarse un yate espectacular. Esa es la esfera del dinero funcionando como debe. totalmente válido en su esfera. Pero se convierte en tiranía cuando ese millonario usa su dinero para saltarse la lista de espera de un trasplante de riñón. Exactamente. Porque ahí invadió la esfera de la salud. O si usa sus millones para comprar favores en el sistema judicial, invadiendo la esfera legal. La justicia para Walzer es mantener los muros altos entre estas diferentes esferas. Es un análisis brillante sobre la distribución. Y todas estas ideas teóricas, estos muros, estos reconocimientos, tuvieron un impacto tangible en el mundo real. No se quedaron acumulando polvo en las bibliotecas universitarias. Dieron el salto a la arena política. Sí, especialmente durante los años 90, con el movimiento del comunitarismo responsivo, liderado por el sociólogo Amitai Etzioni. Ellos intentaron crear una plataforma política, una especie de tercera vía, buscando un equilibrio desesperado. Las veían como fábricas indispensables del carácter cívico. Y esto resonó muchísimo con estudios empíricos de la época. Hay un hito sociológico que nuestras fuentes destacan, que es el trabajo de Robert Putnam, especialmente su obra Bowling Alone, o Jugando a los bolos solos. ¿Un clásico moderno? Putnam dedicó años a medir lo que llamó el capital social en Estados Unidos. Este capital social es el pegamento de la sociedad, la confianza mutua, las redes ciudadanas, desde un club de lectura hasta una liga de barrio. ¿Y qué descubrió? Documentó un colapso dramático. La gente seguía yendo a jugar a los bolos, pero ya no en ligas ni en equipos, iban solos. Esta evidencia empírica le dio la razón a la ansiedad de los comunitaristas. Nos estábamos aislando, perdiendo las redes que nos permiten cooperar. Un dato muy duro. También transformó el debate sobre las minorías, marcando una línea clara entre el multiculturalismo comunitarista de Taylor, que defiende proteger colectivamente a una cultura para que sobreviva, frente al multiculturalismo liberal de autores como Will Kamilica,
Claro, porque Kaimlika también defiende la diversidad, pero lo hace argumentando que tener múltiples culturas disponibles le da al individuo liberal un menú más amplio de opciones para diseñar su propia vida. Es fascinante ver cómo llegan a conclusiones similares desde premisas filosóficas opuestas. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general, toda gran teoría tiene sus puntos ciegos, y el comunitarismo ha enfrentado objeciones sumamente severas desde la academia. Vamos a analizar las 3 críticas principales de forma objetiva para tener la foto completa. La primera es el riesgo del relativismo moral. Si decimos que la justicia y la moral solo pueden entenderse basándonos en las tradiciones compartidas de una comunidad local, nos topamos con un problema histórico enorme. Y es un problema grave. Imagina que evaluamos sociedades donde la esclavitud, el sometimiento sistemático de las mujeres o los sistemas de castas hereditarios estaban profundamente arraigados y eran celebrados como su tradición. Sí. De la comunidad, es muy difícil llamar a la puerta de otra cultura y decir, esto que hacen es objetivamente injusto. Esa es una crítica demoledora a nivel de derechos humanos. Y eso nos lleva directamente a la segunda gran crítica, que tiene que ver con la opresión y el autoritarismo. Ajá, el miedo a la mayoría. Hay un miedo muy fundado desde el sector liberal de que invocar constantemente el bien común es la receta perfecta para aplastar al individuo. Si el valor de una persona emana de su pertenencia a la comunidad, ¿qué pasa con quienes disienten? Ese es el gran peligro. Aquellos que rechazan los valores tradicionales de su grupo. ¿Existe el peligro real de que la mayoría utilice el peso del Estado para silenciar o coaccionar a estas minorías con la excusa de mantener la cohesión y las buenas costumbres? La comunidad puede ser un refugio cálido, pero también puede ser una prisión sofocante. Muy bien dicho. Y la tercera crítica principal ataca la viabilidad del proyecto en el mundo actual. Acusa a los pensadores comunitaristas de sufrir de una nostalgia inaplicable. Que viven en el pasado, vaya. Los críticos argumentan que anhelar aquellas comunidades pequeñas, moralmente homogéneas y de lazos estrechos es un sueño imposible. Vivimos en sociedades masivas, hiperconectadas, globalizadas, llenas de pluralidad. Sí, la vida ya no es así. En la gran ciudad moderna, las personas no tienen una sola identidad fija, tienen identidades fluidas y cruzadas. Intentar forzar la dinámica de un pequeño pueblo antiguo en una metrópolis de 10 millones de habitantes es simplemente ignorar la realidad sociológica contemporánea. Esas críticas nos ayudan a ver las grietas en el edificio comunitarista, tal como ellos vieron las grietas en el liberalismo de Rawls. Claro, es un diálogo constante. Y para ir cerrando este análisis, es impresionante notar cómo esta danza eterna entre la libertad sin restricciones del individuo liberal y el abrazo solidario de la identidad comunitaria nunca se detiene. Este choque no tuvo un ganador absoluto, pero lo que sí logró fue obligar a todos a mejorar sus argumentos. Recordó a la filosofía política que no podemos legislar para seres humanos abstractos, porque todos nacemos en un tiempo, en un lugar, con un idioma y con una red de relaciones que nos importan profundamente. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar. Una que conecta este debate académico directo con la pantalla de nuestros teléfonos hoy mismo. A ver. Pensemos en nuestra era hiperconectada y digital, donde podemos elegir nuestras comunidades en línea a la carta. Sí, basándonos puramente en nuestras preferencias individuales. Uniéndonos a grupos que piensan exactamente igual que nosotros en cualquier rincón del mundo, creando cámaras de eco a nuestra medida. Totalmente. La pregunta que dejó en el aire es, ¿al hacer esto, estamos realmente construyendo el capital social y los lazos constitutivos de responsabilidad que defendían los comunitaristas? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿O estas comunidades digitales, de las que podemos desconectarnos con un simple clic cuando nos aburren, son en realidad el triunfo definitivo del individualismo extremo, el yo desvinculado disfrazado de experiencia comunitaria digital? ¡Qué manera de darle la vuelta a nuestras interacciones diarias! Es una idea para quedarse pensando la próxima vez que abramos una red social buscando conectar con otros. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de esta inmersión profunda sobre la tensión entre nuestros derechos individuales y las comunidades que nos dan forma. Nos despedimos afectuosamente, invitando a la audiencia a seguir cuestionando sus propios marcos referenciales. Hasta la próxima exploración.